Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a este tema de nuestro curso de predicadores. Eh, para poder iniciar, vamos a ponernos en presencia de Dios por la señal de Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y a los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo sea de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y bueno, vamos a comenzar con esta clase, este tema del día de hoy. Quiero primero agradecer a aquellos hermanos en Cristo que se han tomado muy en serio, pues el poder responder con calidad a este llamado, a este ministerio. Es un ministerio que, como lo he compartido en otras ocasiones, nos pone en la primera fila para estar siendo testigos de lo que Dios hace en nosotros y en los demás. Yo hace unos días estaba platicando con un amigo, vamos a servir un retiro ya este fin de semana y bueno, se presentaron algunas dificultades para él, gracias a Dios se los pudo resolver, pero justo le decía que este ministerio de la predicación y el estar pues en constante servicio a Dios a través de la Santa Iglesia que él fundó, pues digo, me tiene ocupada porque yo le decía, yo de verdad quisiera decir como que sudo santidad, ¿no? O sea, que ya alarmé, pero la verdad es que yo soy muy débil, pues, o sea, tengo serias inclinaciones que no son buenas para mi alma y tengo mis propias batallas, ¿no? Y le decía, yo siento que Dios me ha dado ciertos dones, ciertos carismas, me ha mantenido ocupada en el servicio, porque es la manera en que Él me cuida. Digo, Él cuida a su hija Bemba, si su hija, la más despistada, la más, bueno, no la más, no, tal vez no soy la más, pero sí como imprudente, descuidada de su alma, y el hecho de mantenerme él ocupada y en servicio, pues hace que tenga que estar procurando hacer las cosas bien, que tenga que estar en constante oración, cuidando mi estado de gracia, confesándome una y otra vez, y intentando, pues, o sea, intentando. Entonces, si te has tomado en serio este llamado, si has sentido que probablemente a través de la predicación sea tu forma de servirle a Dios en su iglesia, pues bienvenido, porque a lo mejor eres ese hijo al que Dios está queriendo cuidar a través del servicio, ¿verdad? Bueno, ese tema, la vía de la revelación, Dios habla por medio de su palabra. ¿Cuál es el objetivo? Que el predicador descubra que la Sagrada Escritura es la fuente principal de toda predicación y aprenda a escuchar en ella la voz viva de Dios para anunciar finalmente el Evangelio. Y algo que vamos a reflexionar aquí es una tentación muy grande que muchas que ejercemos este ministerio, les digo, en lo pequeño o ya quienes lo hacen a grandes escalas, predicadores o evangelizadores de tiempo completo, podemos caer en esa tentación de querer dar un mensaje y como es una prédica, utilizar citas bíblicas o utilizar la palabra de Dios como complemento de otra idea principal. Y el objetivo de hoy es que descubramos que la Sagrada Escritura es la fuente principal de toda predicación. Es decir, que nos motivemos y aprendamos a hacer lección divina, a estar escuchando a Dios y descubriendo a Dios en su palabra, y a partir de ahí, como lo veíamos en el tema de quién es un predicador, a partir de su palabra poder recibir un mensaje que necesitemos o que
vayamos a compartir. Y no al revés, no que la palabra de Dios sea un accesorio a una idea que queremos dar. Entonces, una invitación es siempre estar abiertos, a estar dispuestos a hacer lección, a estar conociendo la palabra de Dios, los que puedan en su momento también tomar cursos de Sagrada Escritura, de formación bíblica, para en el momento que es, o sea, no nada más leer la Biblia, sino abrirnos a que es un momento de comunicación y que Dios nos va a hablar y que Dios nos va a responder a través de su palabra. Vamos a escuchar la palabra de Dios, o bueno, esta es una cita bíblica que se encuentra en la segunda carta de Timoteo. Es una cita bíblica un poquito polémica, nuestros hermanos protestantes que la utilizan para fundamentar su principio de la escritura. Este no es un curso de apologética, no nos vamos a poner o abrirnos al debate en ese aspecto, pero pues también tenemos que conocerla, ¿no? Dice, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, corregir, educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda buena obra. Entonces, dice que toda escritura, obviamente estamos hablando del canon, toda escritura está inspirada por Dios. Vamos a ver que los autores de los diferentes libros pues eran o son personas concretas, con una realidad concreta, particular, en un tiempo o en un contexto sociopolítico concreto y específico. Y esto obviamente tiene una carga sobre lo que se escribió. ¿Quién lo escribió? ¿En qué tiempo lo escribió? Eh, Hasta el lenguaje o el idioma original en que se escribió, a quién iba dirigido. Todo esto lo vamos a encontrar, o sea, es inherente, pues es parte de la escritura. Pero toda esta escritura está inspirada por Dios. Algo que me parece a mí hermoso, hermoso de Dios es que Él respeta mucho los regalos que nos dio. Lo que nos hace especiales, únicos, diferentes al resto de la creación, que es la inteligencia, la voluntad y la libertad. Con la inteligencia somos capaces de conocer de Dios. Con la libertad vamos a elegir lo que queremos, lo que no queremos. Es más, podemos elegir dejar de ser libres cuando nos sometemos eh, con el libertinaje a ciertas pasiones, o a ciertas conductas, a ciertas ideas. Cuando somos fans de una persona y dejamos de ser críticos o de un grupo político y perdemos ese sentido crítico, también libremente le damos nuestra inteligencia y le damos, o sea, la capacidad a algo o a alguien de que nos domine. Pero tenemos la libertad. Ya habrá en algún momento que hablemos puntualmente de la libertad. Entonces, y también tenemos voluntad. Podemos también saber qué sí queremos. También puede estar ahí detrás de nuestras acciones cierta intencionalidad con la que hacemos. Entonces, esta inspiración de Dios, como lo platicábamos, va a iluminar o va a transmitirse desde la realidad del predicador o en este caso del escritor, ¿sí? Y desde ahí, desde esta realidad, va a establecerse y va a revelar quién es Dios sin anular a la persona que está escribiendo. Es decir, al decir que toda escritura está inspirada por Dios, no se refiere o no vamos a imaginar que los que escribieron como que entran en un trance y el Espíritu Santo toma la pluma y empieza a escribir
pasando por encima o atropellando a la persona. Y eso mismo sucede como predicadores. El Espíritu Santo va a iluminar lo que hemos conocido, nuestras realidades. Por eso les decía en temas anteriores que hay que conocer, hay que investigar el contexto cultural, sociopolítico, la edad, a lo que se dedica, todo lo que podamos del público que nos va a escuchar. Porque no vamos a atropellar o pasar por encima de las personas que van a recibir el mensaje, así como Dios, el Espíritu Santo, no va a pasar o no va a atropellar a tu persona anulándote para dar un mensaje. Va a utilizar quién si eres, va a utilizar todos los recursos de los que estás nutriendo tu mente, tu corazón, todo lo que te preparas, todo eso va a ser utilizado para que Dios dé un mensaje a quienes te van a escuchar. Entonces la Sagrada Escritura está inspirada por Dios y sabemos pues, concluimos, que no atropella al que inscribe, al que escribe, perdón, pero inspira. Y es útil para enseñar. ¿Qué vamos a hacer como predicadores? Los predicadores predicamos a tiempo y destiempo. Y gran parte de la prédica es enseñar. ¿Qué vamos a enseñar? ¿Quién es Dios? ¿Qué respuestas da Dios a las situaciones de la vida? Vamos a enseñar que nos espera la vida eterna y que queremos llegar ahí en santidad y queremos estar en la presencia plena, total, con nuestro Creador, con nuestro Padre, con nuestro Redentor, con nuestro Santificador y con todos los santos que están ya compartiendo esto con Dios. Entonces vamos a enseñar este camino para llegar al cielo. Vamos a corregir. Y corregir es un acto de amor muy grande. Porque un predicador anuncia y denuncia. Y también hay que denunciar lo que no está bien. No para exhibir, no para humillar, no para pararnos como estandarte o guía moral, sino para que nuestro hermano o nuestra hermana, quienes vayan a escuchar, puedan darse cuenta de un error o de un pecado que está teniendo consecuencias en su vida personal y en su relación con los demás y que pueda corregir. ¿Por qué? Porque la consecuencia del pecado es la muerte. De una u otra manera eso nos va a llevar. Y lo que queremos o lo que buscamos es la vida. Educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y ser perfecto es ser santo. Entonces, tiene un fin último en la predicación, es que quien escucha en la prédica aspire y haga lo que tenga que hacer para alcanzar la santidad y esté preparado para toda buena obra. ¿Qué significa revelación? Revelar significa quitar el velo. Hebreos 1, del 1 al 2. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios antiguamente por medio de los profetas, y en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Y fíjense bien, Dios no quiso permanecer oculto. A lo largo de la historia fue dándose a conocer poco a poco. No reveló todo de una vez. Vamos a ver la historia de la salvación del pueblo, de Dios, y vamos a ver que fue preparando a su pueblo hasta llegar a la plenitud en Jesucristo. Algo también muy importante que debemos conocer es, todo el Antiguo Testamento nos habla de Dios creador, Dios Padre, Dios diciendo yo soy, porque pues es, ¿sí? Dios no existe, Dios es. Entonces se empieza a revelar su amor por la humanidad. El Antiguo Testamento comienza en el Génesis, que nos va a revelar de una forma tan poética y unas descripciones tan bellas,
que expone el corazón de Dios. Y todo el Antiguo Testamento es esta historia del pueblo, de la salvación, hasta llegar a la plenitud en Jesucristo. Y Jesucristo, Él revela quién es Él. Él anuncia el reino de su Padre. Es el hijo más orgulloso de este mundo, hablándonos de su Padre y acercándonos a poder conocer el rostro. Cuando Él dice, es que si me conoces a mí, lo conoces a Él. Es el culmen de la verdad. Es el culmen de la revelación en Jesucristo. Un recorrido por la historia de la Biblia. Este recorrido es muy general. No está, no es tan filosófico, no es el gran tratado teológico, es muy, muy general. Les reitero hacerles la invitación a que nos formemos en Sagradas Escrituras y que conozcamos, pues, en modo de estudio formal la palabra de Dios. Pero un recorrido muy sencillo. La creación, primero, Dios se manifiesta como creador. Viene Abraham, Dios hace una alianza. Moisés libera a su pueblo. Vienen los profetas, donde Dios corrige, consuela y llama a la conversión. El culmen, Jesucristo, la revelación alcanza su plenitud y en él se establece esta nueva alianza. Y todo lo que sigue después de los evangelios, la iglesia, que anuncia y transmite esa revelación. La Biblia no es una colección de historias aisladas, es una sola historia, la historia del amor de Dios por la humanidad. Y muy personalísimamente es la historia del amor de Dios por ti. Cada libro, cada personaje, cada acontecimiento apuntan a Cristo. Fundamento teológico y filosófico. Yo quisiera, tal vez algún día lo haga, no lo sé, yo lo pongo a consideración de lo que Dios quiera y si es un anhelo que Él pone en mi corazón, espero encontrar la manera de realizarlo. Me encantaría ser filósofa, me encantaría poder entender el pensamiento y conocer de la madre de todas las ciencias. Lo poquito que más o menos puedo entender de filosofía, uno, ya les platicaré en algún momento, pero Dios en algún momento de oración, me compartió algo, porque en la oración uno habla y Dios también, y Él nos escucha y nosotros también. Que después, en un curso que tomé, en un curso de formación pro vida, veíamos algo de filosofía y ahí nos explicaban las potencias del alma y ahí nos planteaban estas tres, la inteligencia, la libertad y la voluntad, que era algo que el Señor me había compartido en un momento de oración. Bueno, pero aquí hay un fundamento que vamos a tratar de entender lo más sencillo posible. La razón puede llevarnos hasta la existencia de Dios. ¿Hasta dónde nos alcanza la razón? A poder saber que Dios existe. Y podemos incluso saber que es poderoso, porque ya lo habíamos visto en la vía cosmológica. Vemos la inmensidad del mar, vemos tantas cosas que nos superan, que esto solamente revela que Dios es poderoso. Podemos ver cómo funciona toda la naturaleza, toda en la creación tan perfecto. Por ejemplo, la homeostasis en el cuerpo humano, o sea, solito el cuerpo sabe cómo autorregularse. Regula condiciones de pH, de hidratación, de concentración de iones y tantas cosas que suceden en nuestro cuerpo de forma autónoma que nos hablan de que Dios es la inteligencia. Y podemos descubrir y ver en la naturaleza tantas cosas hermosas que nuestra razón nos dice, quien creó esto es bello, es la belleza.
Y eso lo podemos entender con la razón. La razón nos puede llegar a conocer ciertas verdades de Dios existe y Dios es bueno, Dios es bello, la belleza, Dios es la inteligencia, Dios es el poder, y podemos entenderlo con la razón. Pero la revelación nos permite conocer su corazón. Cuando nosotros nos ponemos a hacer lección divina y oramos con la palabra de Dios, en esta oración podemos empezar a conocer del corazón de Dios. Lo habíamos visto cuando leemos en el Génesis que Dios se dice a sí mismo y revela que es una comunidad de amor. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es comunión de amor y que nos hace a su imagen y semejanza al hacernos varón y mujer, porque nos llama a ser como Él, una comunidad de amor y a dar frutos y a dar vida. Todo eso lo encontramos, creo que son como 4 o 5 renglones. Pero es un mensaje nos revela el corazón de Dios. Esto lo vamos a encontrar en lo que Dios se muestra, lo que Dios nos dice, este soy yo, así soy yo, en la Sagrada Escritura. ¿Por qué era necesaria la revelación? Si con la razón ya podríamos alcanzar el saber quién es Dios y algunas cosas de quién es Dios, ¿por qué es necesario que Él se revelara? Santo Tomás de Aquino enseña que el ser humano, mediante la razón, puede llegar a conocer de Dios. Podemos llegar a saber que Dios existe al contemplar el mundo creado. Sin embargo, existen verdades que superan la capacidad de la razón humana, como el ministerio de la Trinidad, la encarnación, la gracia o el plan de salvación. Por eso, Dios quiso revelarse personalmente para que todos pudiéramos conocer con certeza el camino hacia la salvación. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, dice que era necesario para la salvación del hombre que, además de las disciplinas filosóficas investigadas por la razón humana, hubiera una doctrina enseñada por Dios mediante la revelación. Ojo, esta doctrina no es planeada, no es creada por un ser humano o por una institución como la Iglesia. La Iglesia es custodia y la misión de la Iglesia es transmitir el mensaje para la salvación de las almas. Pero esta doctrina es enseñada por el mismo Dios en la revelación. La filosofía nos ayuda a descubrir que Dios existe. La creación nos habla de su poder, de su sabiduría, de su belleza. Pero jamás podríamos haber descubierto por nosotros mismos que Dios es Padre, que nos ama hasta entregar a su Hijo, o que estamos llamados a participar de su vida divina. Eso solo lo conocemos porque Él quiso revelarlo. Por eso la Biblia no nace del esfuerzo del hombre por buscar a Dios, sino del amor de Dios que sale al encuentro del hombre. Una comparación muy sencilla. Imagina que quieres conocer a una persona muy importante. Puedes observar cómo trabaja, cómo trata a los demás o las obras que ha realizado. Vamos, por ejemplo, les voy a poner el ejemplo de mi niño. Mi hijo que tiene 8 años es súper fan de Lamine Yamal. Y él sabe dónde nació, la fecha de nacimiento, sabe que tiene fotos de cuando era bebé porque lo bañó Messi, sabe en dónde juega, de qué juega, cuántos goles en tal partido, bla, bla, bla. Sabe muchas cosas de él. Pero no va a conocer el corazón de Lamine Yamal hasta que él, en este caso el futbolista, se acercara a Joaquín o conociera a Joaquín y compartieran personalmente. Y que el mismo futbolista le platicara a Joaquín las historias que él ha pasado en los clubes donde ha jugado. Ahí ya lo conocería a él.
Lo mismo sucede con Dios. La creación nos permite descubrir que existe y admirar alguno de sus atributos, pero solo cuando Dios toma la iniciativa de revelarse, conocemos quién es verdaderamente. Un Padre que nos ama, que nos salva en Jesucristo y que nos llama a vivir en comunión con Él. Esa analogía es muy tomista. Distingue claramente entre lo que el hombre puede conocer por la razón natural y lo que solo puede conocer porque Dios ha querido revelarlo. Además, pues es sencilla esta comparación de comprender, ¿no? Para ahora que hemos decidido formarnos como predicadores. Jesús siempre predicó desde la Escritura. Te voy a dejar de tarita que leas el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versos del 16 al 21. Y lo platicamos rápidamente. Jesús entra a la sinagoga y le dan a leer el libro del profeta Isaías. Y después de que en esta profecía se describe al mismo, dice, hoy se cumple esta escritura. Jesús no anunciaba un mensaje separado de la palabra. Él mostraba que toda la escritura encontraba su cumplimiento en él, en su persona. Te voy a dejar tarea que lo leas para que lo leas con detenimiento. La verdad es que creo que este tema va a ser uno de los que nos lleva más tiempo, pero va a ser muy importante que la medites, que la leas poco a poco, que te imagines y que disfrutes. Esta cita bíblica se disfruta porque imagínate a Jesús, todo precioso, entrando a la sinagoga, tomando su lugar y empezando a proclamar este mensaje, esta buena nueva, su misión que venía en esta profecía de Isaías y como que la termina de leer hoy, así, la buena nueva es que hoy se cumple esta escritura. Obviamente pasó ahí un zafarrancho con los chidos de la sinagoga, pero bueno. Aquí lo importante ahorita es rescatar que él partía de la escritura para revelar su persona. Los apóstoles también predicaban desde la escritura. También esta la van a leer, la van a meditar, la van a orar, Hechos 2. Pero básicamente vamos a encontrarnos en el día de Pentecostés, después de que reciben la efusión del Espíritu Santo, salen con esta alegría, con esta actitud distinta, salen y hablan y los entienden en diferentes idiomas y luego empiezan a decir que estaban borrachos, que estaban como borrachos. Entonces Pedro hace su primera prédica y dice, ¿cómo van a estar estos borrachos? Y empieza a citar al profeta Joel, explicando qué es lo que les había pasado. ¿A partir de qué? De lo que ya estaba escrito en el profeta Joel, cita los salmos y explica estas promesas que se cumplen en Cristo. Los primeros predicadores no improvisaban, no era como a ver qué se me ocurre porque tengo que dar un tema. Leían y conocían las escrituras. El Antiguo Testamento, ojo aquí, a la luz de Jesús. Las Sagradas Escrituras toman un sentido superior y es como cuando empiezas a conocer ciertas cosas y de repente hay una verdad, un conocimiento que aclara todo, ilumina todo y dices, ah, ya entendí de lo que se trataba. Lo mismo pasa con Jesús. Ellos conocían y leían y meditaban y estudiaron al Antiguo Testamento a la luz de Jesús y anunciaban que las promesas de Dios se habían cumplido. Esa cita bíblica ya hace un momentito la reflexionamos muy brevemente,
Pero fíjense lo que les comentaba. ¿Cómo conocemos en estos rengloncitos o en este fragmento algo tan importante de Dios y de su corazón y de su voluntad? Algo que no podríamos descubrir observando la creación, que no, a un conocimiento al que no podríamos llegar solamente con nuestra razón, pero que Dios quiso revelar cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y habla también de la autoridad que les han sometido los peces del mar, la autoridad que tenemos ante el resto de las criaturas, las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Y en estos tres renglones, y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. En esto, en este pedacito, Dios revela mucho de quién es. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y ahí revela que es una comunión de amor. A lo largo de las Escrituras y de otros pasajes bíblicos y otros momentos de la revelación, conocemos que esta comunión son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero aquí ya Dios revela gran parte de él que no podríamos conocer simplemente con nuestra razón y con la vía cosmológica. Y también revela el corazón, la intención y la voluntad de Dios al crearnos, hombre y mujer, es este llamado a ser como Él, comunión de amor. Un compromiso. Antes de preparar cualquier tema, oramos al Espíritu Santo. Esto es hacer lección divina, orar al Espíritu Santo, pedir su presencia, su iluminación. ¿Qué va a iluminar? Todo lo que ya también tenemos preparado. Preparado me refiero a preparación de estudio, preparación de qué lees, de qué nutres tu mente. Y luego, leer el pasaje bíblico lentamente, una y otra vez. Se dice rumear, ¿no? Como las vacas que mastican, tragan, devuelven, vuelven a masticar y así hasta que ya está todo listo para ser bien digerido. Leer una, dos, tres veces y disfrutar, de verdad. Yo les hago la invitación a que disfruten mucho de la lección divina y se trasladen a ese tiempo y lo vivan, o sea, lo disfruten, lo sonrían, le preguntes. Una forma de encontrar un mensaje de Dios y de conocer a través de su palabra es preguntándole. Por ejemplo, vamos a ver que Jesús se encuentra con la samaritana en el pozo. Señor, ¿por qué te fuiste por ahí? ¿Por qué si ibas, o sea, no era necesario que pasaras por ahí? ¿Por qué pasaste por Samaria? Ahora, justo a la hora en la que ella iba a ir, porque no es la hora en que las mujeres iban a sacar agua del pozo. Y entonces le empieza a preguntar y va a haber muchas respuestas. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí? ¿Cuántas veces de alguna otra manera el Señor me ha encontrado en mi rutina y a partir de ese encuentro cambia mi vida, en mi rutina? Y te puedes acordar, porque también el testimonio es un elemento, lo vamos a ver más adelante, que ayuda a nutrir tu prédica. ¿Qué me dice a mí? ¿Y qué quieres que les diga o qué le quieres decir a aquellos que van a escuchar? Y una vez que encuentras ese mensaje, y una vez que encuentras ese sentido, empieza a desarrollar tu prédica. Puedes hacerlo como en los temas posteriores se va a sugerir. El predicador, aquí yo no sé cómo poner el sonido de pam, pam, así como de alerta, pero se lo van a imaginar. Hola, a ver, lo voy a hacer. Pam, pam, pam. Me sale pésimo, pero bueno. Ojo, el predicador no interpreta solo. Segunda de Pedro, ante todo,
Tengan presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca la profecía fue traído por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, movidos por el Espíritu Santo. Y aquí es muy importante, amigos, que siempre estemos en presencia del Espíritu Santo, invocando su luz, ilumínanos, pero también conozcamos el magisterio de la iglesia. Ese es el siguiente tema, la siguiente vía, pero bien, la siguiente vía de conocimiento por el cual Dios nos da el mensaje, pero no hay que interpretar así. Miren, podemos sacar de contexto una cita bíblica fácil, para que diga lo que queremos que diga, para que justifique una idea, incluso contraria a nuestra fe. Y vamos a decir, aquí dice en la Biblia. Hay que tener mucho cuidado porque la interpretación es a la luz del Espíritu Santo y en la custodia del magisterio de la iglesia. Por eso es importante y necesario, muy necesario, que estemos formados, reitero una y otra vez, que estudiemos, que aprendamos y que tengamos mucho cuidado de irnos comprando ideas que van surgiendo por ahí y que luego dicen, sí, mira, en la Biblia dice esto y entonces justifica. No, la verdad que no. El Espíritu Santo inspira la predicación. El estudio ayuda a que esa inspiración sea fiel a la verdad revelada. La Biblia es palabra de Dios, pero también requiere una lectura responsable. No basta con abrir un versículo y darle el significado que a mí me parece. El predicador tiene la misión de anunciar la verdad de Dios, no sus opiniones personales. Luego, es aquí, es que ten mucho cuidado. ¿Qué opinas sobre ese tema y acompañado de tal cita bíblica? No, yo no opino. Yo te voy a compartir lo que dice mi fe cristiana, católica, acerca de ese tema. Entonces, pero para poder hacer eso hay que ir conociendo. Por eso es necesario estudiar, conocer el contexto de los textos, profundizar en la enseñanza de la iglesia y dejarnos iluminar por quienes han dedicado su vida a comprender la Sagrada Escritura. Ojo, la inspiración del Espíritu Santo nunca va a contradecir la verdad que él mismo le reveló a la iglesia, que Jesús fundó y a la cual prometió que iba a custodiar y que las puertas del infierno jamás prevalecerían sobre ella. El Espíritu Santo inspira la predicación. El estudio ayuda a que esa inspiración sea fiel a la verdad revelada. Procura presentarte ante Dios como un hombre probado, un obrero que no tiene de qué avergonzarse y expone rectamente la palabra de la verdad. Imaginemos que un médico tiene muy buena intención de ayudar a sus pacientes, pero nunca estudió medicina. Su buena voluntad no basta. Necesita prepararse para no causar daño. De manera semejante, el predicador ama a Dios y quiere servir, pero también necesita formarse para anunciar con fidelidad la palabra. El estudio no apaga al Espíritu Santo. Al contrario, le permite colaborar con él de una manera más responsable. El Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 85, dice que el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la Iglesia. Eso no significa que los fieles no podamos leer la Biblia. Significa que la interpretación auténtica debe estar en comunión con la fe de la Iglesia para evitar errores y opiniones. La samaritana, bueno, ya le hicimos una pequeña reflexión acerca de esta cita bíblica, de cómo podríamos hacer lección con la samaritana. E igual otra tarea,
Y me gustaría esto sí, amigos, predicadores en formación, que en los comentarios, en los comentarios de este video pusieran ese mensaje personal que recibieron al hacer lección divina con la cita bíblica de la Samaritana. Aquí lo compartimos, ¿sale? Y luego nos leemos. Un buen predicador no busca decir algo original, busca anunciar con fidelidad la verdad eterna de Cristo. La humildad para estudiar, dejarse corregir y aprender también es una forma de obedecer al Espíritu Santo. Y miren, a veces podemos pensar que estudiar va a limitar la acción del Espíritu Santo, pero sucede todo lo contrario. El Espíritu Santo no reemplaza nuestro esfuerzo, lo ilumina. Así como un músico que practica durante años para interpretar una gran obra, el predicador estudia la palabra, la doctrina y el contexto para que cuando llegue el momento de anunciar el Evangelio, el Espíritu Santo encuentre un instrumento bien dispuesto. La formación no sustituye la inspiración, la pone al servicio de la verdad. Y también ya lo habíamos analizado en un principio. Puede haber buenos oradores que sean teólogos, que sean filósofos, que sean muy buenos hablando y con mucha información, con mucho contenido, pero eso no los vuelve predicadores. Ya vimos todo lo que implica el ministerio de la predicación, en donde no solamente es enseñar, pues, hay que estar de verdad, dejarnos iluminar y dejarnos tomar por el Espíritu Santo para que nuestra prédica no sea una clase, sino que sea este momento de llevarnos a nosotros como predicadores y a las personas que nos escuchan a un encuentro con Cristo vivo, resucitado y que tenga un impacto en la vida y en la búsqueda de la santidad. Vamos a terminar con un momentito de oración para concluir este séptimo tema. Oración. Señor, abre mi mente para comprender tu palabra, que nunca la utilice para apoyar mis ideas, sino que permita que ella transforme primero mi corazón. Hace cada predicación nazca de un encuentro contigo en la Sagrada Escritura. Amén. Y bueno, desde el día de hoy nos llevamos mucha tarea. Tenemos 2 citas bíblicas. Bueno, en realidad son 3. 2 citas bíblicas para estudiar. Aquella donde Jesús va, predica en la sinagoga. Aquella del Pentecostés, para ver a qué salmos y a qué profecía se refiere Pedro en su primer Pédrica, después era de Pedro, Pédrica, allá pues, mal chiste. Esas 2 y la lección divina con la samaritana, ¿vale? Les voy a pedir también que chequen la descripción de este video. Les voy a dejar links de páginas de YouTube que me he encontrado con buena doctrina y que sirve mucho para predicar. En la vida actual, en los tiempos que corren, a veces andamos para arriba y para abajo, pero ya sea en el camión, en el carro o mientras trabajas, lo que sea, si escuchas música, también te puedes dar tiempo de escuchar y de estudiar. La verdad es que muchas cosas que he estudiado, lo he estudiado mientras lo he oído, sobre todo cuando pasaba muchas horas del día manejando. Entonces descargué podcasts, libros, etcétera, y los estudiaba y los escuchaba. Entonces te voy a dejar ahí material que a mí me ha servido mucho, páginas que tienen muy buena formación, reflexiones y que te puede dar pues, la confianza de que es formación con sana doctrina. Gracias por estar hasta aquí y nos vemos en el próximo tema. Que Dios los bendiga siempre.